Cuando se nos ordena estar nutrido con las escrituras, no es conocer ciertos textos y algunos hechos de la Biblia, pues el diablo domina las escrituras de esta forma. La inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa es elegir las partes de la Biblia que nos gustan y que nos permiten permanecer cómodos y luego dejar el resto atrás. El propósito del auténtico estudio de las escrituras es conocer personalmente a Cristo y tener un conocimiento experimental de la salvación como lo revela la Biblia. Ningún cristiano, sea ministro o laico, puede estar debidamente nutrido si no participa de una dieta espiritual completa, balanceada. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas.
Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Muy buenas noches, queridos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo. Los saluda a usted que en cualquier momento, de cualquier día y de cualquier hora, está viendo este video con la intención de estudiar la palabra del Señor. Y si llegó hasta aquí por casualidad, Dios también tiene un propósito, el de revelarle, el de enseñarle las Escrituras. Quédese por favor hasta el final del video y estudiemos juntos la Biblia, la palabra de Dios. Queridos estudiantes, hoy vamos a comenzar una nueva unidad. El eje temático para este año serán las doctrinas básicas, lo mínimo que debe conocer todo cristiano. Vamos a hablar sobre la doctrina cristiana Cristo bíblico céntrica. Y como versículo de partida vamos a mirar primera a Timoteo capítulo 4 versículo 6. Tenga allí su Biblia, tenga una libreta de anotaciones, anote allí eso que le llega a su corazón, donde usted dice, tengo que tener en cuenta esto, quiero hacer, tengo que escribirlo porque es una palabra con la que Dios me está hablando. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 6, dice la Biblia, si esto enseñas, Pablo hablándole a su hijo Timoteo y hablándonos hoy a nosotros, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mira, mis hermanos, ningún pastor, ningún maestro, nadie que enseña las Escrituras puede continuar por mucho tiempo agradando a Dios sin un programa sistemático de estudio de la Biblia y con oración. El cristiano llamado a compartir lo que el Señor nos ha enseñado, necesitamos ser juiciosos en el estudio de la Biblia, porque solo las Escrituras pueden hacer que nuestro ministerio, el llamado de compartir las Escrituras, sea eficaz, y edifique el corazón de los que nos oyen. Cuando Pablo exhorta a estar nutrido con las Escrituras, no es conocer ciertos textos, porque a veces la verdad esa es toda nuestra teología. Aprendemos versículos aislados, aquellos que nos han llamado la atención, nos apropiamos de ello y nada más. O conocemos algunos hechos más o menos de la Biblia. Y el peligro aquí es que el mismo diablo domina las Escrituras en esa forma. La fe sola, en el sentido de reconocer a Dios sin responder a Él
en obediencia, con una acción obediente, es una religión que aún los demonios pueden tener. Santiago, cuando nos escribe en su carta, capítulo 2, versículo 19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Hablándole, ¿a quién está hablando? Santiago es una carta para la iglesia. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Se puede tener una teología correcta. Los demonios coinciden y creen en la doctrina fundamental de los judíos, allá en su famoso Shema, donde dice: oye, a ver, vamos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, los demonios ahí tienen una teología correcta. Y sin embargo, dice, ellos tiemblan. Volvámonos ahora nuevamente a Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice: también los demonios creen y tiemblan, porque ellos andan en franca rebelión contra Dios. No basta con tener un conocimiento de las escrituras y tener una teología correcta. ¿No le ha sucedido a usted que se ha encontrado con personas que hablan con propiedad acerca de las escrituras, que conocen versículos y sin embargo su testimonio está muy, pero muy lejos del testimonio de un hijo de Dios? Nos encontramos hablando a políticos, nos encontramos hablando a drogadictos, a delincuentes, con una teología de alguna manera correcta, pero el testimonio de ellos desdicen completamente que estén siendo afectados por esa teología, porque no han entregado su corazón realmente a Cristo, y sus obras entonces testimonian de que no son hijos de Dios. Por eso la fe, por eso la teología en sí no salva. Tiene que estar confirmada por medio de las obras. Tiene que estar confirmada por medio de la fe salvadora. Los demonios solamente creen, pero no tienen fe. Ellos tiemblan y saben del juicio que se les viene. La unidad de Dios era la creencia fundamental del judaísmo. Pero si esta creencia no producía buenas obras, no era mejor que el monoteísmo de los demonios, está diciendo Santiago. El propósito del auténtico estudio de la Biblia es conocer personalmente a Jesucristo. Nuestro discipulado, nuestra capilla, precisamente se llama imitadores de Jesús. No se trata solamente de dar información intelectual, sino que la palabra que escuchamos se convierta en acción, que le creamos a Dios y nos dejemos transformar por su palabra, y tener un conocimiento, por lo tanto, experimental de la salvación como se revela en la Biblia. Muchos ministros modernos hoy en día, famosos, han abandonado si esto enseñas. Le está diciendo a Santiago: si esto enseñas. Y muchos han abandonado esto, sí, esto. Y tenemos que referirnos más adelante qué es esto, lo que enseñamos. Si esto enseña, o sea, la sana doctrina. Han abandonado la sana doctrina para predicar más bien el llamado evangelio social. Han hecho de la iglesia novotestamentaria, que es una institución de salvación, un gran club recreativo con luces, con show, que proporciona entretenimiento, comida, recreo y otros servicios sociales.
Las iglesias o los cristianos que no construyen su doctrina en la Biblia, pongan atención, las iglesias, o sea, los pastores que no instruyen en la sana doctrina, los cristianos que no se alimentan de la sana doctrina, eh, están en un error peligroso. No tome esto a la ligera. No diga, ya salga del versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso aislado no habla de que usted sea un hombre de Dios o una mujer de Dios. No digo que en algunos momentos y que descansemos siempre en la fortaleza que Dios nos da. Porque debemos de fortalecernos siempre en ese poder que Dios nos da. Pero que esa no sea la única teología que yo la tomo solamente cuando tengo momentos difíciles. Mientras tanto, llevo una vida desordenada. Así no puede ser. Porque si usted no se nutre correctamente de las Sagradas Escrituras, hace que la fe se estanque y nos hace o le hace susceptible a la falsa enseñanza. Ningún cristiano puede estar debidamente nutrido si no participa de una dieta espiritual completa, balanceada. Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, constantemente se alimentaba de la fe. Y aquí de la fe significa de la doctrina de los apóstoles, de lo que Pablo lo había instruido. Y continuamente estaba informándose de la verdad. Esta es la manera en la cual puede el cristiano ser buen servidor de Jesucristo. No diga en su corazón, ya me lo sé. No diga la misma repetidera. Necesitamos escuchar, reafirmar una y otra vez, escuchar una y otra vez, alimentarnos una y otra vez, continuamente informándonos de la verdad. Ya que Timoteo iba nutriéndose con las palabras de la fe, o sea, de la doctrina, de la buena doctrina, estaba capacitado para ser un maestro sano de los hermanos. Hay muchos que se hacen maestros. Se hacen maestros con 2, 3, 4 versículos que se aprendieron de memoria. Y de ahí arman todo un andamiaje en su doctrina. Necesitamos conocer más a fondo lo que dice la Biblia, lo que Dios nos ha revelado. Timoteo había seguido de cerca la instrucción de la palabra de Dios y con ella se nutría bien. Ahora restaba ver que los hermanos siguieran la misma dieta espiritual. ¿Por qué? Porque lo que yo me alimento, que me beneficia a mí, no lo beneficia a usted a menos que usted se alimente, que escuche con atención, a menos que usted se concentra y diga, es la palabra y yo quiero nutrirme, yo me quiero alimentar, yo quiero crecer, yo quiero conocer más a Dios, yo quiero conocer más su palabra. Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Se lo escribió en su segunda carta que le mandó en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Y por eso nosotros como pastores no podemos de una y otra vez ser reiterativos con respecto a la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que predicaron los apóstoles e instamos a tiempo y fuera de tiempo. Jesús reprendió a los fariseos por seguir las tradiciones de los hombres como si fueran doctrinas de Dios. Muchos hoy en día prefieren oír mensajes
que están completamente fundamentados en las filosofías, en el esoterismo, en la nueva era, en, bueno, cualquier otra fuente, menos la fuente de la palabra inspirada de Dios. ¿Y cómo llegan esos mensajes? ¿Cómo llegan esos mensajes? Dice Pablo, pues vendrá, y ya llegaron esos tiempos, cuando no soportarán la sana doctrina, que usted y yo no seamos de esos que no soportan la sana doctrina, sino de aquellos que nos interesamos y sentimos hambre, anhelo y deseo por conocer el corazón de Dios a través de la palabra inspirada que Él nos ha dejado. Al mismo tiempo, Jesús les advertía que se guardaran de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Jesús les dijo en Mateo 16:6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque era hipocresía y porque estaban enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Tenga cuidado cuando usted escuche un mensaje, cuando se le acerque un hermano muy espiritual, entre comillas, y cuando lo que sus oídos escuchan sean doctrinas de hombres, de las tradiciones de los hombres y no de Dios. A veces esas doctrinas suenan muy bonitas, suenan piadosas, pero niegan la eficacia de ella. Suenan interesantes. ¿Y cómo las aceptamos y cómo las recibimos? Oremos y pidámosle a Dios discernimiento. Estudiemos la Biblia para no ser engañados. Este pueblo, dijo Jesucristo, me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Quiere decir que no solamente hay doctrina de Dios, sino hay doctrina del hombre. Y hoy las iglesias cristianas, tristemente, están llenas de la doctrina del hombre y no de la doctrina de Dios. Se paran en los púlpitos y alegan y sostienen que la doctrina que están enseñando son doctrina de Dios, pero es doctrina de hombres. La falsa doctrina era un problema en las escrituras del tiempo de cuando se escribieron ya las escrituras y sigue siendo un problema hoy y todavía se ha incrementado mucho más. Pero, ¿qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? ¿Qué entiende usted por doctrina? Pues en sentido más básico, la doctrina es cualquier tipo de enseñanza, de instrucción. La Biblia, por ejemplo, habla de las enseñanzas de los hombres, o sea, doctrina de los hombres. Marcos 7:7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero también hay las enseñanzas o las doctrinas de los demonios. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay quienes en sus sesiones de liberación, de exorcismo, hacen hablar a los demonios y luego toman esa palabra y la hacen una doctrina. Tenga cuidado. La Biblia habla de la doctrina de los demonios. También hay doctrina, y está ya mismo, doctrina de hombres, doctrina de demonios, y desde luego está la doctrina de Dios o la enseñanza de Dios. En Juan 6:25 dice, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios, así que todo aquel que oye al Padre aprende de él y viene a mí. Esas enseñanzas de Dios son la doctrina cristiana.
son la doctrina cristo bíblico céntrica. En este caso, usted y yo estamos interesados en la enseñanza divina, estamos interesados en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Dios, no en la doctrina de los hombres. Así la prediquen en un púlpito de una iglesia que tenga un rótulo que nos haga pensar que es sana doctrina, si es doctrina de hombres, si es por una doctrina que se basa por las tradiciones, no las recibimos. Nosotros no estamos interesados en la doctrina de los demonios, de ninguna manera, ni por revelación, ni por visión, ni porque alguien habló, profetizó. Que Dios nos dé entendimiento y discernimiento para rechazar toda doctrina, toda enseñanza de demonios. Estamos interesados, usted y yo, en la doctrina o en la enseñanza divina, en la enseñanza de Dios. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? La doctrina cristiana, Cristo bíblico céntrica, por lo tanto, es el conjunto de enseñanzas de la fe cristiana que se basa en las Escrituras. Que se basa en las Escrituras. Estas enseñanzas buscan comprender la voluntad de Dios, conocer su carácter y aprender sobre el camino de la salvación. Otra vez, definámoslo. La doctrina cristo bíblico-céntrica es el conjunto de enseñanzas de la fe cristiana que se basa en las Escrituras, no en los sueños, ni en las visiones, ni en las revelaciones nuevas de las personas, sino de lo que ya está, es que lo que quedó escrito. Estas enseñanzas buscan comprender la voluntad de Dios, conocer su carácter y aprender sobre el camino de la salvación. Pero, ¿cómo define la Biblia, la misma Biblia, lo que es doctrina? En el Antiguo Testamento, ¿qué significa doctrina? Doctrina significa, y es lo más importante, ponga atención, querido estudiante, ¿qué es doctrina? En el Antiguo Testamento, doctrina es lo que es recibido, o sea, no lo que yo me he imaginado, no el producto de mis lucubraciones, no el producto de mis reflexiones, no el producto de mis meditaciones, sino lo que yo he recibido y escribió Moisés en Deuteronomio 32:2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. Ahora, Moisés comienza con una apelación solemne al cielo y a la tierra en cuanto a la verdad e importancia de lo que iba a decir. Mi enseñanza, que aquí mi enseñanza literalmente significa lo que yo tomo, del verbo tomar, lo que yo tomo, se refiere a recibir algo a fin de transmitírselo a otros. O sea, fue lo que Moisés recibió por inspiración del Espíritu Santo, lo que Dios le enseñó, lo que Dios le dio a comprender. Dios es la fuente del conocimiento, es la fuente del conocimiento de la verdad. Él es llamado maestro, el rabí, raboni, y su enseñanza se manifiesta en juicios, en palabras, y esas palabras quedaron escritas y en su voluntad fundamentalmente contenida en la ley. Entonces, enseñar significa conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina, puesto que la doctrina afecta tanto al intelecto como a la voluntad humana. La doctrina debe de afectar nuestra voluntad. No solamente es, primero nuestro intelecto. La doctrina tiene que cambiar nuestra manera de pensar. La doctrina tiene que llevarnos a reaprender y ajustar todo nuestro pensamiento a la palabra revelada por Dios. Y debe afectar nuestra voluntad.
debe afectar nuestra voluntad. De nada sirve recibir palabra y que usted hable de mil maravillas de la salvación y se sepa todos los textos de la salvación si usted ni siquiera es salvo. Imagínese. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Puede suceder que un ateo hable magistralmente acerca de la salvación. Los demonios creen en Dios. Son monoteístas y tiemblan. ¿Qué significa doctrina ahora en el Nuevo Testamento? Se emplean varios términos relacionados con el acto y el contenido de la enseñanza, tanto de Jesús. O sea, la doctrina en el Nuevo Testamento siempre es igual, es lo que se recibe. Empecemos por el ejemplo número 1, con el ejemplo supremo, con Jesucristo. Jesucristo dijo en Mateo 7:28, cuando terminó Jesús estas palabras, vamos a mirar aquí el ejemplo de Jesucristo. Esto no lo dijo Jesucristo, vamos a tomar el ejemplo de Jesucristo en el versículo 7:28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina. ¿De qué estaba admirada la gente? De la doctrina. ¿De la doctrina de quién? De Jesucristo. Se admiraron. Y Jesús les respondió, ahora sí, Jesús les respondió en Juan. Vamos a mirar Juan 7:16 al 17. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. ¿Quién está hablando? Jesús, sino de aquel que me envió. O sea, la doctrina, lo que está enseñando Jesucristo, lo recibió ¿de quién? Del Padre. Y lo que recibió del Padre es lo que Él está enseñando. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y ahí mismo en Juan, devolvámonos unos versículos antes del capítulo 17, vamos a leer el versículos 7 y 8. En esta oración que hace Jesús, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque en Juan 17, en la oración sumo sacerdotal, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar vidas. Es el que nos convence, la recibieron, la conocieron, han creído, la creyeron, la recibieron y la creyeron y han creído, conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahí aquí hay tres verbos, ¿no? Recibieron, conocieron y creyeron, han creído. Entonces, reconocían la deidad de Cristo, que Él había venido del Padre y que las palabras y obras de Cristo eran las palabras y obras del Padre. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Las palabras que recibió, las enseñanzas de ¿quién? Del Padre. Ahora miremos las enseñanzas de los discípulos, de los apóstoles. Dice Juan 6:63. No. Sí, vamos a lo de los apóstoles. No, dejemos este ejemplo también con Jesús acá, porque Jesucristo está diciendo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que toda palabra que Dios nos dejó, toda palabra, toda doctrina, porque a la final esto es como una cadena, ¿no? La recibieron, Jesús transmite lo que oyó del Padre, los discípulos van a repetir lo que oyeron de Jesús, nosotros vamos a repetir lo que oímos de la palabra escrita de los apóstoles y cada uno tenemos que ir reproduciendo no nuestra propia enseñanza, sino la palabra que Jesús nos trajo, que escuchó del Padre. Dice, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oh, mis hermanos queridos, la enseñanza cristiana, la doctrina que predicamos no es cualquier palabra. Esas palabras, si somos fieles a las enseñanzas que recibimos de Jesús y de los apóstoles, son palabras que son espíritu
y son ¿qué? Vida. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios, porque son las mismas palabras que están en el corazón de ¿quién? De Dios, que transforman vidas. Ahora sí miramos los apóstoles. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, vamos a mirar aquí que hay ahora doctrina de los apóstoles. ¿Será que los apóstoles tienen su propia doctrina aparte de la de Jesucristo? Pero Pablo aseguró, pero os hago saber, sépalo usted y sépalo todos nosotros, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, ni el evangelio que usted y yo prediquemos puede ser de invención humana. No puede ser doctrina de hombres, no puede ser doctrina de demonios. Debemos de asegurarnos que sea la doctrina de Jesucristo, porque dice, no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es una cadena. Jesús lo toma del Padre. Pablo y los apóstoles lo reciben ¿de quién? De Jesucristo. La palabra de Dios es el fundamento, mis queridos hermanos, de toda doctrina cristiana. No diga, ay, es que no predican otra cosa, que queremos mensajes de motivación, queremos mensajes que nos aumente la autoestima. Pues bueno, afuera usted va a encontrar personas que hacen eso. Pero en la iglesia nos vamos a asegurar de enseñar estas cosas, la sana doctrina. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda la escritura. O sea, ¿por qué? Porque es que la escritura es revelación ¿de quién? De Dios. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Miren, mis queridos hermanos, pueden haber ciertas diferencias en las iglesias sobre temas doctrinales secundarios, periféricos, como por ejemplo diferenciar, no coincidir en cuanto, por ejemplo, al gobierno de la iglesia o en la escatología, que hay tantos que yo creo que Cristo viene antes de la tribulación, otros que viene a la mitad de la tribulación, otros que después de la tribulación. Bueno, hay algunos temas que son secundarios y que teológicamente y escrituralmente podrían todos los tres tener sustento válido. No estamos hablando de esa clase de doctrina. Estamos hablando, hermanos, de que cada creyente debe basarse en toda la escritura o el consejo de Dios y en el carácter inmutable de Dios para fundamentar su vida en las verdades que deben ser en común para todos y muy especialmente con respecto a Jesucristo y de la salvación. La doctrina bíblica, Cristo bíblico-céntrica, nos revela la voluntad de Dios, nos permite conocer o comprender mucho mejor varios temas. Por ejemplo, en esta unidad vamos a hablar acerca de la salvación. No basta, por ejemplo, saber un texto que diga, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, es un versículo muy importante y es muy bueno que usted y yo lo conozcamos y lo aprendamos y en algún momento orar con respecto a esta promesa. Pero eso no es todo de lo que la Biblia habla acerca de la salvación. Y vamos a tener un buen tiempo estudiando toda la doctrina, no en profundidad, desde luego, pero sí lo más básico, lo que tenemos que conocer
acerca de la salvación, lo que dice la Biblia, en quién está la salvación de nuestras almas. Vamos a hablar acerca de la Biblia, de la oración, de la iglesia, de las ordenanzas de la iglesia, del carácter del cristiano, la fe, del ayuno, de la ley moral de Dios, del rapto. Bueno, van a haber temas muy interesantes donde vamos a profundizar un poquito más para ser fundamentados en esas verdades, en el camino de la salvación, en todas esas instrucciones para la iglesia, en la vida santa, en la naturaleza y en el carácter de Dios de que ya hemos hablado, conociendo a Dios, conociendo a Jesucristo. Eh, entonces, tenemos que interesarnos, hermanos, interesémonos por conocer la verdad y profundizar en esos temas. No se conforme con un solo texto. Eso es peligroso. Usted tiene que hablar con propiedad y ser afectado por la palabra en un estilo de vida que sus obras den testimonio de lo que usted predica y dice. En, en el Nuevo Testamento, la doctrina se califica con las expresiones, por ejemplo, de según la piedad. O sea, dice que la doctrina cristiana es según la piedad. Se dice de la Escritura en el Nuevo Testamento que la doctrina es buena. La doctrina de Cristo es buena y es según la piedad. Y no solamente es buena y según la piedad, sino que es sana. O sea, la doctrina que predica el cristiano debe ser una doctrina sana, debe ser una doctrina buena, debe ser una doctrina según la piedad. En la sana, hablemos un poquito de la sana doctrina. Le dice Pablo escribiéndole a Tito, capítulo 2, 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Porque vamos a dar cuenta de lo que nosotros enseñamos a otros. A veces nuestras enseñanzas dejan mucho que decir, pero se nos exhorta y se nos advierte para que cuando nosotros enseñemos esté de acuerdo con la sana doctrina. Los pastores, los maestros, los líderes, los músicos y cantores, los sugieres, los maestros. Ojo, maestro, usted le está enseñando a los niños. Siembre en el corazoncito de ellos sana doctrina, no los entretenga, sana doctrina. Debemos de esforzarnos en hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Las Sagradas Escrituras es la fuente y norma de la sana doctrina. No enseñe, hermanos, con videos que lo que hacen es distraer y a veces hasta ridiculizar la Biblia. O se usan recursos muy mundanos para decir, pero que rayan cosas en la vanidad y en el pecado para decir verdades sublimes. Tenga cuidado, sana doctrina. Pablo dirige ahora su atención a aquellos que pudiesen estar dispuestos a enseñar nuevas y extrañas doctrinas en la iglesia. Ay, que a usted le sonó bonito, que lo impresionó, que lo llegó en el corazón, que le ministró, pero no es sana doctrina. Pero es que me llegó al corazón, pero si no es sana doctrina, rechácelo. Así usted haya llorado y que yo sentí. Mira, dice la Biblia, el que predique otro evangelio, que sea anatema, o sea, maldito. Porque no podemos pervertir la sana doctrina. Cuando usted le añade a la doctrina mandamientos de hombres, es pervertir la doctrina. Y el Señor nos advierte sobre eso. Así el ejemplo que dio, así las cosas que a usted le pareció, uy, qué sublime, pero uy, qué bonito. No, no y no. El que así actúa no se conforma a las sanas palabras. Aquí sanas significan saludables, porque las palabras de Cristo son vida, son espíritu. Las palabras nuestras no tocan emociones, pero no tocan el espíritu.
Si a usted le parezca, sí, la palabra de Dios, así le parezca a usted como muy seca o lo que quiera parecerle, pero si es la palabra de Dios, es espíritu y es vida. El pastor, el maestro, el líder ha de ser sano en su fe, en la fe. Ha de aferrarse a las escrituras espiritualmente saludables, enseñadas por quién, por el Señor Jesucristo y por los apóstoles, y que nos han sido preservadas por el Nuevo Testamento cuando lo leemos. Solo entonces podremos dar a los santos una equilibrada dieta de sana doctrina y silenciar a los que hablan en contra de la verdad. Estos son los requisitos de los guías espirituales en la iglesia local. Hablar la sana doctrina. Cuidado con ese que se le acerca con palabras bonitas. Pídele al Señor discernimiento. Estudie usted también la palabra por su propia cuenta. Porque son tiempos difíciles. Y si nosotros no nos damos cuenta de estos tiempos, podríamos ser presa fácil del enemigo que anda por ahí engañando a las personas. Se debería observar que nada se dice de la capacidad física de alguien. Nunca se nos dice, bueno, el que va a predicar tiene que tener porte, tiene que tener estatura, tiene que ser simpático, tiene que ser hermosa, tiene que ser una persona letrada, estudiada. No se dice nada de eso con respecto a los que enseñan. No habla de grados académicos. A veces los que más estudian, los más eruditos, terminan los más herejes. A veces, no digo que todos, los más incrédulos. Pero se necesita un corazón humilde. Se necesita un corazón sencillo. Se necesita alguien que desee conocer la verdad. Lo que importa es el corazón y la sencillez y la humildad para recibir la palabra. No importa su aspecto físico, no importa su chequera, importa su corazón. Un hermano sencillo y sin cultura podría ser un anciano calificado, cualificado a causa de su desarrollo espiritual. Ahora, en cuanto a la buena doctrina, ya dijimos sana doctrina. En cuanto a la buena doctrina, esta doctrina es buena. Diga conmigo, la doctrina de Jesucristo es sana y es buena. Diga, es buena, es buena. La que es diferente, toda doctrina diferente es mala. Es mala. Así hablen bonito, así canten bonito, así hagan buenas obras. Pero si es diferente al evangelio que nos enseñó Jesucristo, no es buena. Pero allá, es que allá hay amor, pero es que allá se ríen porque allá hay milagros, es que allá suceden cosas, hay que hay unción. Si no es la doctrina que enseñó Jesucristo y los apóstoles, no es buena, entiéndalo. Es que allá cantan bonita, no es buena. Si es diferente, no es buena. Que allá hay milagros, si no es la doctrina, no es buena, es mala, es mala, es mala, porque de la mente del hombre y del corazón nada bueno sale, a menos que sea santificado por el Espíritu Santo y a menos que nuestro corazón hable la palabra de quién, de Dios. ¿Cuál? La revelada, la que está en las Escrituras. Por eso la buena doctrina contrasta con la doctrina de demonios. Como cristianos debemos vigilar de cerca nuestra doctrina. No lo tome en serio. Mira, no se duerman los cultos. Mira, no le dé pereza estudiar la Biblia. Estamos en un tiempo muy peligroso. Satanás está pervirtiendo el evangelio. Satanás está mezclando la mentira echando con la verdad. Y entonces hay personas que medio verdades, medio mentiras, y está apartando a la gente de la obediencia a Dios, de Dios mismo. Dice Pablo a Timoteo nuevamente en 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Buena doctrina indica el tipo de teología que enseñan las Escrituras. La doctrina bíblica nos instruye en la vida santa, hermanos, en los dones espirituales que nos dan a nosotros y a otros en el cuerpo de Cristo, nos permiten mantener el rumbo correcto, el llenarnos del Espíritu Santo, el pedir discernimiento.
el hacer un estudio sincero y sin prejuicios, sistemático de la Biblia, queriendo conocer más el corazón de Dios. Solo mediante la lectura, el estudio, la meditación y el manejo correcto del contenido de la palabra de Dios puede un pastor, un maestro, un líder, usted, querido hermano sencillo, cumplir lo que Dios ha mandado hacer, enseñar a otros. Timoteo lo había hecho desde su niñez. Mira, hay algunas personas que dicen, no, yo me lo sé desde niño. Y Pablo no le dijo, felicitaciones, Timoteo. Entonces, ya, te graduaste. Dice que desde la niñez, y Pablo lo urgió a continuar esa práctica sin desmayar. O sea, Timoteo desde niño, pero Pablo le dice, todavía no has terminado. Todavía no está. Siga estudiando la Biblia. Siga escuchando mensajes, siga escuchando las instrucciones que te doy. En Efesios 4:14 dice y 15, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy está en los testigos de Jehová, mañana se reunió con los católicos, el otro domingo está en la iglesia evangélica, después está con los mormones, gente, hermanos, llevada por cualquier viento de doctrina. Y escúchenlos hablar, pareciera que fueran doctoras de la ley. Escúchenlos hablar a esas personas que están de iglesia a iglesia y aquí enseñan acerca de tal cosa y empiezan a pavonearse. Pero con su estilo de vida nos demuestran que son niños fluctuantes. Una persona madura es una persona estable. Dice, no se deja llevar por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y por último, hermanos, miremos que la doctrina de Cristo es conforme a la piedad. Hemos dicho que la Biblia misma dice que la doctrina es buena, que la doctrina es sana, pero que también la doctrina de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles, la doctrina que enseñamos nosotros, que es la misma que nos enseñó Jesucristo, que recibimos de los apóstoles, porque ellos lo recibieron de Cristo, es conforme a la piedad. Primera a Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Aquí está haciendo una advertencia a aquellos que no se conforman a las sanas doctrinas. No crea que, hermano, no piensa que es algo sin importancia, que usted mezcle la doctrina con el esoterismo o con la confesión positiva. No, asústese, está en peligro. Y en un peligro muy grande porque está pervirtiendo el evangelio. Usted no puede mezclar la doctrina con cualquier clase de conocimiento, con principios de la prosperidad, cuando se alejan mucho de lo que dicen las escrituras, de la confesión positiva, de tanta cosa que se ha introducido en la iglesia, hermanos, pero mucha, y que la estamos consintiendo y la estamos aceptando. Usted no puede conformarse a eso. La doctrina debe ser conforme a la piedad. Así eran las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aún en la tierra y que se encuentran en los evangelios. Era conforme a la piedad. Así es también todo el conjunto de enseñanza que se encuentra en el Nuevo Testamento, conforme a la piedad. Esta es la doctrina que es conforme a la piedad en el sentido de que promueve y alimenta una conducta piadosa. Que nos volvemos de verdad temerosos de Dios. Estamos en un proceso, desde luego, y a veces caemos, quisiéramos que no, pero cada día acercándonos más a Dios, pidiéndole más purificación, que santifique nuestros razonamientos, que nos dé asco por el pecado, que nos dé la victoria cuando seamos tentados, que no contemporicemos con el mundo, terminando aceptando las cosas malas, porque el que se hace amigo del mundo se convierte en un enemigo de Dios. El maestro falso
no se conforma a las sanas palabras. El maestro falso no se conforme a la buena doctrina. El maestro falso no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, porque no está de acuerdo con la enseñanza correcta y saludable que está contenida en las escrituras. Rechazan la doctrina que es conforme a la piedad y distribuyen una enseñanza que no se basa en las escrituras, la cual siempre resulta en una vida carente de santidad. En lugar de la piedad, el pecado es la marca distintiva de los maestros falsos. La Biblia advierte contra la enseñanza de doctrinas falsas e incompletas, especialmente para complacer a más personas o provocar controversias. Hoy YouTube está lleno de controversias. Es increíble, hermanos, que lo único que buscan es controversia, alegatos, confrontamientos. Eso, por más que digan que es sana doctrina, eso no edifica, eso confunde. Usted mira un video de esos y se presenta a esto como el que sabe, como que soy yo el que estoy en la verdad, pero solamente son confrontaciones, son controversias, es polémica. Cristo no está en el centro allí como el maestro, como el Señor, como el modelo a seguir. Vamos a estudiar en este año las doctrinas básicas y lo vamos a hacer, hermanos, juiciosos, con hambre. Así no, mira, va a sentir pereza porque el diablo va a querer ponerle pereza. El diablo va a querer venir con sus argumentos para disuadirlo a que no persevere en el estudio bíblico, porque él sabe que si usted se fundamenta en las escrituras, usted lo va a poder resistir con el poder del Espíritu Santo y lo va a desenmascarar. Por eso le va a pedir a Dios todos los días: Dios mío, ayúdame a ser constantes, ayúdame a perseverar en este estudio, abra mis ojos espirituales, abra mis oídos espirituales, toca mi corazón. Yo quiero aprender más tu palabra. Este año, si Dios no viene por nosotros y nos concede la vida, que cada martes usted y yo podamos estar ahí pendientes de la lección a recibir. Y no diga en su corazón: ya me lo sé. Y no diga en su corazón: esto es para mí, es muy elemental. No. Nútrese y nútrese y nútrese y fortalezcase todavía más y más. La verdad de la palabra de Dios significa más que la aprobación de otros hermanos, o como algunos buscan ganancias deshonestas. Guárdese de todas esas cosas. El apóstol Pablo, con esto termino, advierte que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y las redes sociales están llenas de esa clase de información. Tenga cuidado, se lo suplico. Cuide su alma. No escuche cualquier mensaje que a usted le guste, que escoja. Que el Señor: háblame con las palabras que tengas que decirme. Quebrántame, redargúllame, corríjame. Así tu palabra sea como un ácido que cae en mi herida. Pero hazlo, Señor. Endereza mis caminos. Llévame a entender tu palabra. Porque dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Serán pocos los que se levanten y se mantengan en esa firmeza y en esa constancia de enseñar la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, la que quedó escrita, que son las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, por el próximo martes comenzamos con el tema de la salvación. Es muy importante. Vamos a orar. Padre y Dios del cielo, te damos gracias porque tú eres bueno y nos llamas la atención. Y no quieres, Señor, que nosotros seamos confundidos por el diablo y por este mover espiritual de las tinieblas en estos últimos tiempos que se han vuelto tan peligrosos. Danos discernimiento de espíritus. Te pedimos que para ello nos ayudes, Señor, a ser constantes en el estudio de la palabra, que podamos, Señor, ser juiciosos, buscando, Señor, tu dirección, buscando ser iluminados por ti. Oro por los maestros que en este año, Señor, nos van a estar compartiendo, Señor, estas enseñanzas, al pastor Leonidas, a la pastora Cristina, a mi hermana Estela Montero, al maestro Alfredo Cárdenas,
Santifícalos, Señor. Únjalos, llénalos de tu espíritu. Ilumínalos y capacítalos para que tracen correctamente tu palabra. Lo mismo, Señor, en mi vida, este es su siervo, Señor. Únjanos, guárdanos de predicar o añadirle o quitarle a tu palabra. Guárdanos de predicar doctrina de hombres, doctrinas que están es más de acuerdo a las tradiciones de los hombres y no de tu palabra. Guárdanos. Señor, guarda la iglesia en el nombre de Jesús. Señor, presérvanos en santidad, en el temor tuyo, en la obediencia, que crezcamos espiritualmente, que nosotros podamos también compartir tu palabra, Señor, con otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga, les mando un abrazo, que pasen una muy buena noche, que Dios los bendiga. Amén.